tengamos de fondo pues una serenata, cosa que tal vez no habríamos tenido en una reunión presencial en nuestra sede de la calle 12. Entonces, bien, pues con esas precisiones introductorias, quiero, antes de darle la palabra a nuestros panelistas, hacer una breve introducción para darle un poco de contexto y contenido a el debate que vamos a tener hoy. Yo soy Daniela Díaz, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Externa de Colombia, del Departamento de Derecho Constitucional, y actualmente soy estudiante de una maestría en leyes en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, pero pues como se dan cuenta no en Estados Unidos, sino en Bogotá y con mariachis de fondo. Bien, como sabemos, los regímenes democráticos a nivel global enfrentan enormes desafíos. Las profesoras Zoe Marks y Erica Chenoweth en su más reciente publicación hablan justamente de esos desafíos y de la multiplicación de las movilizaciones sociales en los últimos 3 años, pero que son además un signo de lo que ha sido la última década en las democracias liberales a nivel mundial. Es una década que ha estado marcada por la multiplicación sin precedentes de movimientos abogando por cambios políticos radicales, cambios que involucran procesos constituyentes, demandas de justicia social que trascienden a la lógica más tradicional y liberal del concepto de derechos humanos y de democracia, y por supuesto también el derrocamiento de regímenes autoritarios. Esos movimientos tienen 2 signos muy particulares que hacen que esta sea la década de una nueva gran explosión de movilizaciones sociales, y es, primero, una participación sin antecedentes de mujeres en lo que llamamos las primeras líneas o los frontlines de esos movimientos sociales, y una marcada vocación pacifista, es decir, como nunca antes en la historia, esos movimientos sociales han recurrido sobre todo a herramientas de la acción colectiva pacíficas y no violentas. Por otra parte, la sociología de los movimientos sociales, particularmente rica en América Latina, también ha dado cuenta de la transformación de muchos movimientos sociales, incluidos entre ellos movimientos de carácter religioso que han reclamado para sí espacios de enunciación propios dentro de la deliberación pública, y en contra un poco de la lógica de nicho que ha caracterizado su interacción con las fuerzas del Estado, al menos en apariencia, desde la Ilustración. La intervención pública de esos movimientos religiosos, que es rastreable hasta la mitad del siglo anterior y que se ha consolidado en las últimas 3 décadas, sobre todo con alianzas ecuménicas entre grupos católicos y protestantes postpentecostales, de lo que sabemos en América Latina, ha construido una agenda pública especialmente en aspectos sensibles como la educación de niños, niñas y adolescentes, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, y la regulación de instituciones básicas de la sociedad como la familia, ¿no? Y todo un debate sobre la transformación, si se quiere, más a nivel antropológico y sociológico de ese concepto de familia, y el reflejo que eso ha tenido, por supuesto, en el debate jurídico. La toma del espacio público en esos escenarios ha desatado tensiones con otros movimientos sociales. Entonces, estos de los que hablaba al principio, de los que hablan Erica Chenoweth y Zoe Marks, han entrado, por supuesto, en disputa con estas movilizaciones religiosas, lo que hace que ya se profundice o que se profundice cada vez más no solamente la radicalización dentro del debate, sino pues que también estas otras posturas, las de Chenoweth y Marks, exijan cada vez más una separación radical entre el Estado y cualquier confesión religiosa, y una democracia cada vez más progresista que amplíe el espectro conceptual y político del discurso de los derechos humanos, como había dicho al principio. Estas tensiones han conducido a debates aireados en la esfera pública, a pugnas habituales entre movimientos y contramovimientos que se reproducen en los estrados judiciales, en los parlamentos y en las plazas públicas. Eso quiere decir que el derecho es una de esas disciplinas, o para ser más purdosiana, uno de los campos en los que esta disputa social y política encuentra un escenario protagónico. Y esas pugnas, por supuesto, se traducen en pulsos jurídicos en los que la argumentación religiosa
se camufla cada vez menos en formalismos jurídicos, técnicos o científicos y aparece sin reservas como un discurso legítimo que representa a unas mayorías silenciosas o, según estos movimientos, silenciadas por la radicalidad, al menos aparente, del principio de laicidad. Su presencia, sin embargo, la de estos movimientos religiosos, pone en juego pilares de lo que concebimos, al menos actualmente, como una democracia liberal, como un Estado de Derecho, y eso sin duda alguna despierta preguntas que en el panel de hoy vamos a discutir a través de 4 refrescantes estudios que involucran perspectivas interdisciplinarias del derecho, la filosofía, la bioética, la sociología de los movimientos sociales, la teoría jurídica, justamente para pensar y reflexionar sobre las implicaciones que esas tensiones en el debate público y la presencia de estos movimientos supone en el Estado constitucional en los años por venir. Todo esto, por supuesto, desde una perspectiva situada y reflexiva sobre los problemas que de manera concreta afectan a Colombia. Entonces, habiendo hecho esta introducción, la metodología que vamos a seguir en este panel es: vamos a tener una presentación de cada uno de nuestros 4 panelistas de 15 minutos en los que ellos nos van a presentar sus investigaciones sobre estas temáticas, y acto seguido vamos a pasar a una ronda de preguntas en las que mezclaremos mis propias inquietudes como moderadora del panel y la de quienes nos acompañan esta tarde en la discusión. Entonces, para empezar y para no darle más preámbulos a nuestro panel, le doy la palabra al profesor Javier Aguirre, que es doctor en filosofía por la State University of New York en Stony Brook, y es profesor titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, así como coordinador del doctorado en filosofía de esa misma universidad. Es investigador senior del Ministerio de Ciencias y sus áreas principales de investigación involucran la intersección entre filosofía y religión, o más bien filosofía política de la religión. Es autor de numerosas publicaciones, entre ellas un libro como autor que se denomina Filosofía, Religión y Democracia, Habermas en el rol y el rol de la religión en la esfera pública, de la Universidad de la Editorial del Rosario, y es coautor de otros 2 libros de la Editorial de la Universidad Industrial de Santander. El primero, La religión en la esfera pública, aproximación al planteamiento de Habermas a partir de 3 casos constitucionales, y Justicia y Derecho en la convivencia escolar. Profesor Aguirre nos comparte hoy su ponencia denominada Hacia un postsecularismo tropical, Habermas y el rol de la religión en la esfera pública colombiana. Adelante, profesor Aguirre. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en este espacio. Voy a iniciar rápidamente, ya que el tiempo es bastante corto. He compartido mi pantalla, la presentación que preparé para acompañar mi presentación. Espero que la estén viendo. ¿Sí? Bueno, y lo que haré para ajustarme a los 15 minutos que tenemos es leer el texto que preparé, acompañado de la presentación, evitaré comentarios al margen, y bueno, seguramente después en la discusión, en las preguntas, podré pronto ampliar algunas cosas. Entonces, bueno, una vez más, muchas gracias al externado, a los organizadores y sobre todo a las personas que están aquí participando. Bueno, en mi intervención quisiera acercarme al primer grupo de interrogantes planteado por las coordinadoras y el coordinador del eje temático sobre la laicidad. Interrogantes que giran en torno a los modelos teóricos existentes en las democracias para fijar las relaciones entre las iglesias y el Estado. Como punto de partida, afirmo que en la vida política, académica y jurídica de la sociedad colombiana existe un profundo conflicto de vieja data en torno a la relación del Estado colombiano con las manifestaciones religiosas. Bien se podría decir que este es uno de los tantos conflictos que aún no ha encontrado una paz estable y duradera. La manifestación de este conflicto en la doctrina jurídica colombiana se evidencia en las distintas formas en que se suele responder a la pregunta sobre si el Estado colombiano es laico o no. En términos generales, y como primera hipótesis que quisiera proponer para la discusión, considero que las posiciones más relevantes al respecto son las siguientes. Primero, Colombia es un Estado laico, afirman algunos, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional en numerosas sentencias, puesto que la Constitución no realiza ninguna consideración especial hacia religión alguna y además hace suyo los principios de dignidad humana y pluralidad. Esa es la primera posición que uno encuentra. Segunda,
Colombia es un Estado laico, sí, pero su laicidad debe entenderse como una laicidad positiva, la llaman algunos doctrinantes, es decir, una laicidad que, sobre la base de la separación relativa entre el Estado y las comunidades religiosas y la igualdad que el Estado le reconoce a todas ellas, orienta la actividad del Estado al respeto, pero también a la promoción, en algunos casos, de las diversas manifestaciones religiosas. Tercero, encuentra uno que afirman algunos doctrinantes que Colombia no es un Estado laico, Colombia es un Estado aconfesional, lo que quiere decir que no tiene ninguna religión o confesión oficial, pero respeta, acoge y promueve las diversas manifestaciones religiosas y es especialmente sensible a la relevancia histórica y numérica, que sobre todo tiene una de ellas, el catolicismo. La cuarta posición que uno encuentra es que Colombia no es un Estado laico, es un Estado pluriconfesional con libertad religiosa. Y esto es así porque el Estado colombiano, tanto en su constitución política como en el ejercicio de su poder legislativo, administrativo y judicial, no ha desarrollado a cabalidad los elementos fundamentales definitorios de la laicidad, que son, según estos doctrinantes, o este doctrinante, neutralidad y la separación. Bueno, y la quinta posición que yo he encontrado, aquella que también afirma que Colombia no es un Estado laico, pero al menos a nivel constitucional es un Estado teísta, ilustrado y pluriconfesional. Este teísmo se refiere al Dios racional de la Ilustración y es naturalista que permite desarrollar derechos fundamentales y reconocer el principio de la dignidad y el pluralismo social. Entonces, la primera hipótesis de mi trabajo es que esta lista es más o menos completa, puede que falten algunas cosas, pero parto de que ahí está. Bien. Naturalmente faltaría precisar aún más los diferentes entendimientos que todas estas 5 posiciones tienen sobre la laicidad, aunque uno encuentra acuerdo general, por ejemplo, entre las posiciones 1 y 2 por una parte y la 3, 4 y 5 por la otra. Y por supuesto, más importante que eso, me parece a mí, sería valioso agregar las visiones político-jurídicas sobre los pasos siguientes que debería dar el Estado colombiano en relación con las manifestaciones religiosas de sus ciudadanos y las diferentes iglesias existentes. Visiones que implícita o explícitamente se encuentran en esas 5 posiciones y que incluso justifican la separación analítica realizada. Me explico. La postura 4, perdón, que afirma que Colombia es un Estado pluriconfesional con libertad religiosa, postura que se encuentra, de hecho, en uno de los libros de un profesor del externado, Sergio Fernández, que leí para mi investigación, también afirma esa postura la necesidad de mover al Estado colombiano a una situación mucho más cercana a una verdadera laicidad. ¿Sí? Una propuesta que no se encuentra en la postura 5, por ejemplo, pues en este caso se encuentra cierto miedo a los peligros antidemocráticos de la laicidad y que tampoco se encuentra en la postura 3, que también niega el carácter laico del Estado colombiano, afirma su aconfesionalidad, pero parece hacerlo con el interés de permitir situaciones que aumenten la relevancia sociopolítica e institucional de las comunidades religiosas. Tenemos entonces un claro conflicto jurídico-político referido, por una parte, a la naturaleza actual del Estado colombiano, ¿sí? El ser laico no del Estado, y por otra, al ideal de Estado que deberíamos construir, el deber ser del Estado colombiano. Naturalmente, este conflicto no es exclusivo de la sociedad colombiana, es global, aunque con elementos particulares de cada región dependiendo de las fuerzas sociales existentes, como lo decías tú en la presentación, de los movimientos sociales. Ahora, también es muy posible que este conflicto, tanto a nivel global como local, nunca pueda tener una paz estable y duradera, en virtud de la inevitable lucha que siempre va a existir entre las pretensiones biopolíticas del Estado y las pretensiones biopolíticas de las religiones. Sin embargo, con esos matices, quiero poner a prueba una segunda hipótesis, y es que considero que la visión del filósofo Jürgen Habermas sobre el rol de la religión en la esfera pública es valiosa para plantear posibles puntos de encuentro en las 5 posiciones descritas anteriormente sobre la laicidad del Estado colombiano. Paso a explicar un poco la posición de este filósofo. La base de la propuesta de Habermas es la distinción entre, por una parte, la laicidad o la secularización del Estado y por la otra, la laicidad o la secularización del Estado civil. A diferencia de otros autores, Habermas no distingue entre laicidad y secularización, aunque sí distingue entre la necesidad normativa del Estado secular o laico, como se quiera, y la realidad religiosa de la sociedad.
El Estado democrático debe ser entonces para Habermas necesariamente laico o secular, porque esta es la mejor forma de garantizar la igualdad a la pluralidad de cosmovisiones religiosas o no que encontramos en las sociedades modernas. Si no fuera así, algunos ciudadanos no podrían entenderse a sí mismos como los autores de las leyes de las cuales son destinatarios, lo que es uno de los componentes esenciales de la legitimidad democrática. Esto se traduce en que para Habermas, en el nivel institucional, si lo que está allí en azulito en la tabla, de los congresos, las cortes, los ministerios y en general la administración pública, ningún argumento religioso debería ser aceptable para justificar o expresar alguna ley, decreto o política pública aplicable a todos los ciudadanos. El Estado democrático no debería fundamentarse en ninguna cosmovisión metafísica o religiosa. Pero esto no significa que los ciudadanos religiosos no estén legitimados para afirmar ante sus conciudadanos sus visiones explícitamente religiosas sobre el fundamento y la ejecución del poder estatal. Como lo dije antes, la secularización del poder del Estado no tiene que verse como necesariamente conectada a nivel normativo con la secularización de la sociedad civil. Es por esto que para Habermas, en la esfera pública, lo que aparece como rojo y rosado en la tabla, los ciudadanos y grupos religiosos deben tener plena libertad para poder expresar y justificar sus convicciones en un lenguaje religioso con la expectativa real que estos puedan ser tenidos en cuenta en el ámbito institucional una vez realizada su correspondiente traducción a un lenguaje accesible a todos los ciudadanos, lo cual tiene un corolario fundamental referido a los ciudadanos seculares. Y es que si los ciudadanos religiosos pueden realizar contribuciones públicas en un lenguaje religioso con la esperanza de que sus argumentos puedan ser traducidos a un lenguaje secular, esa expectativa solo es realista si los ciudadanos seculares tienen su mente lo suficientemente abierta para hallar el posible contenido de verdad y validez encapsulado en tales contribuciones. Es decir, un ciudadano secular verdaderamente democrático no puede actuar en la esfera pública como si todas las expresiones religiosas fueran producto de una conciencia alienada y necesariamente equivocada. Ahora, los presupuestos conceptuales y filosóficos de la propuesta de Habermas son variados. Me quiero enfocar en uno, el tema de esta intervención, y es el de la idea de postsecularidad como una secularización reflexiva. El término postsecular adquirió una relevancia enorme en las discusiones sobre el rol de la religión en las sociedades contemporáneas, en especial desde finales de la década de los 90. En estas discusiones el término se usa predominantemente con un sentido sociológico. Desde el 2001, Habermas lo ha empezado a usar con un significado especial en el marco de su pensamiento filosófico, el cual es en todo caso una filosofía social o una teoría social crítico-filosófica. Para Habermas, la secularidad es una categoría indispensable para desarrollar procesos de autocomprensión reflexivos de las sociedades modernas, las cuales, desde la perspectiva de la teoría social de las múltiples modernidades, que él ha venido a aceptar, son todas las sociedades contemporáneas, ¿sí?, que han tenido procesos diferentes de modernización. En este sentido, entonces, lo postsecular se refiere a las actitudes que los ciudadanos de las democracias modernas, autoconcebidos como ciudadanos laicos o como ciudadanos seculares, religiosos, de cualquier denominación, se deben entre sí y pueden esperar de los demás, en especial en un contexto social pluralista. En este contexto, entonces, para estos últimos, para los ciudadanos religiosos, la postsecularidad implica que su conciencia religiosa debe aprender a desarrollar una actitud epistémica productiva hacia el pluralismo religioso, hacia la autonomía del conocimiento secular y hacia el individualismo igualitario y el universalismo del derecho moderno. Esto pasa, entre otras cosas, por defender y aceptar la secularización del Estado, tal como la expliqué anteriormente. Pero a su vez, la postsecularidad también implica que los ciudadanos que se autoconciben como no religiosos deben entender que la religión continúa siendo una fuerza contemporánea legítima y llena de significados con el potencial de desempeñar roles públicos fundamentales en los procesos de formación de la voluntad democrática. En consecuencia, todo aquel que afirme que la religión debería ser un asunto privado, pues estaría en un nivel de fundamentalismo antidemocrático similar a quien afirme que las decisiones institucionales de un Estado deberían fundamentarse, por ejemplo, en la visión religiosa mayoritaria. Bien. Paso ahora a relacionar lo que dije con el debate en Colombia, en Latinoamérica, etc. Me parece importante y interesante esta visión porque, primero, bueno, la concepción de una postsecularidad o laicidad como una secularización reflexiva implica, por una parte,
la defensa de un campo amplio de acción a las voces religiosas, que supone a su vez la disposición de los ciudadanos que se autoconciban como no religiosos a escuchar tales voces. Pero por la otra, en relación con el poder estatal, se reafirma la necesidad de su carácter secular con un presupuesto institucional para garantizar la libertad y la igualdad, especialmente en relación con las mismas conciencias religiosas. En este sentido, me parece a mí que las referencias a Dios en el preámbulo de la Constitución, así como en el artículo 192 referido a la posesión presidencial, pues en efecto constituyen un déficit en el proceso de secularización del poder estatal colombiano, y es legítimo preguntarse entonces por qué razones la conciencia pública colombiana no ha sido capaz de ser lo suficientemente reflexiva para entender que las voces que se autoconciben como ateas o agnósticas también hacen parte de las posibilidades contemporáneas legítimas de vida humana. Segundo, la possecularidad, como secularización reflexiva en el contexto de un Estado democrático constitucional implica también la necesidad de que las comunidades religiosas se adecúen a los principios y valores democráticos. Hay que observar que en la propuesta de Habermas, si bien un ciudadano religioso puede intervenir en la esfera pública con cualquier tipo de afirmación religiosa, lo hace en el contexto de un debate democrático constitucional en el que de entrada ya hay una gran cantidad de limitaciones jurídico-políticas basadas en la dignidad humana y los derechos fundamentales. Tercero, una secularización reflexiva, en todo caso, permite la participación abierta y activa de los actores religiosos en el proceso de formación político-democrática. La visión de Habermas tiene elementos que permiten contestar la misma reacción antisecular y antidemocrática, basada en gran medida en el miedo a la exclusión política que pueden llegar a sentir algunos ciudadanos religiosos. Sentimiento que suele ser asusado al presentar, que suele ser aprovechado políticamente por actores muy sagaces que lo asusan al presentar la realidad política como una confrontación contra una élite atea y corrupta que se burla de la religiosidad ciudadana y exige su negación como condición para el disfrute de las ventajas democráticas. Este temor se ve reflejado en la prevención que tienen ciertos doctrinantes en el término laico para describir el Estado colombiano y su preferencia por los términos laicidad positiva, o aconfesionalidad. Y cuarto, y con esto ya acabo, la possecularidad como secularización o laicidad reflexiva es un proceso de aprendizaje político y cultural bidimensional. Por una parte, sin duda es un proceso difícil y doloroso de modernización y secularización de las conciencias religiosas. Pero por la otra, también es un proceso no menos difícil por el que debemos pasar los ciudadanos que nos identificamos como laicos o seculares, ateos o agnósticos incluidos, quienes tenemos que dejar de ver a la religión como una reliquia del pasado. Así entendida, entonces, la laicidad es un proceso democrático de aprendizaje que le concierne a todos los ciudadanos. Gracias. Perfecto uso del tiempo, profesor Javier, 15 minutos exactamente. Qué nivel de precisión. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por esta muy interesante y provocadora intervención, ¿no? Creo que es su intervención, profesor Javier, y voy a lanzar una idea provocadora en este momento y voy a volver sobre ella al final, pero creo que su reflexión desde la filosofía habermasiana es tan incómoda como la teoría feminista, ¿no? Se mete entre las cobijas y en nuestras creencias más profundas. Así que voy a dejar esa idea allí rondando sobre la necesidad de incomodarnos un poco para aspirar a un poco más de democracia y de pluralismo. Y mientras pensamos un poco en esa idea, pues saltemos a la segunda presentación de la tarde de Camilo Humberto Prieto, quien es abogado y especialista en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica de Colombia, candidato a magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho de esta Casa de Estudios. E interesado en temas de investigación relativos a la argumentación jurídica, la teoría del derecho, la filosofía jurídica y el derecho constitucional. Creo que además mi curaduría en la elección del orden de estas presentaciones estuvo bastante bien porque el tema de Camilo justamente resuena maravillosamente con esta invitación que nos ha hecho el profesor Aguirre. Con esta ponencia que Camilo Humberto ha denominado Desacuerdos Genuinos y Moralidad,
un desafío para la laicidad. Entonces, Camilo, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. Hubiese preferido que hubiese sido presencial, pero bueno, creo que esta situación nos obliga a buscar nuevos espacios de comunicación. En primer lugar, quiero agradecerle al profesor Gonzalo Ramírez Cleves por su amable invitación durante el momento que nos impartió clase. Y bueno, digamos sin más preámbulos, iniciamos con la presentación que, como lo señalaba nuestra moderadora Daniela, se relaciona bastante con la ponencia que acaba de presentar el doctor Javier. Entonces, mi punto de partida es un problema del cual nosotros podemos encontrar puntos de intersección entre diversas disciplinas, las cuales básicamente son tres. Por un lado podemos encontrar la filosofía política, por otro lado podemos encontrar a la filosofía moral y por otro lado podemos encontrar un nexo entre estas dos disciplinas por medio de la teoría jurídica. Entonces lo que yo quiero o las reflexiones que yo les quiero hacer en este corto espacio que tengo es acerca de un problema que se origina más específicamente en los procesos de liberación política en los estados o en los ordenamientos jurídicos que pretenden ser laicos. Sin embargo, atendiendo un enfoque analítico, antes de iniciar con ello, quiero hacer primero unas precisiones conceptuales que, si bien es cierto el profesor Javier ya las tocó, creo que hay algunos puntos conceptuales sobre los cuales puede haber una discusión muy interesante respecto a esta provocación de Habermas. Entonces, atendiendo a una investigación de Pierluigi Chiassoni, quien es un filósofo del derecho de la Universidad de Génova, por lo general, cuando se habla de Estado laico, se suele hacer dos clasificaciones. Por un lado, nosotros tenemos como la clásica definición de un Estado laico o un Estado laicista, el cual propende por una actitud de neutralidad religiosa, es decir, la religión debe ser un ámbito privado de las personas y la religión no debe estar en la esfera pública. Esta situación implica que no haya ninguna intervención del Estado en el ámbito religioso, ni a su vez haya una intervención de la religión en las decisiones que se toman del Estado, lo que implica una separación tajante entre Estado y religión, y trae consigo una ventaja o un plus que podríamos decir que permite una pluralidad de cultos e incluso incluye a los no creyentes, porque por lo general esta discusión acerca de la laicidad también tiene algunos puntos de discusión acerca de, bueno, ¿y en dónde quedan aquellas personas que se consideran ateas? Sin embargo, en contraposición a este Estado laico también se sitúa una concepción teórica que es propia de la doctrina social de la Iglesia Católica, que se llama el Estado justamente laico, que es un término acuñado por Juan Pablo II y que se relaciona un poco con lo que señalaba el profesor, de que se ve la religión como algo positivo, es decir, la religión no debe estar en el ámbito interno de las personas, sino que la religión debe estar presente en la deliberación pública. Sin embargo, esta posición tiene dos puntos que pueden ser problemáticos. El primer punto es que hay algunas excepciones sobre las cuales, por ejemplo, debe haber una separación entre el derecho y la religión o entre el derecho y la moral. Entonces, para esta visión podría justificarse que en determinados casos se acudiera para justificar una decisión judicial, por ejemplo, una ética religiosa. Y también esta forma de entender la laicidad tiene un problema, y es que la pluralidad la ve como un camino para lograr una igualdad religiosa. Me explico, el hecho de que hayan diferentes credos lo ve como un camino a que haya un único credo o una única religión. Entonces, situación que pues es bastante considerable y que pues más adelante vamos a problematizar un poco más. Entonces, partiendo de este problema o partiendo de esta cuestión conceptual que es bastante relevante y que al final voy a volver a ella, como les decía anteriormente, en los procesos democráticos y más específicamente en los estados que pretenden ser laicos o que son laicos, se busca que la decisión política que adoptan los órganos de deliberación, y esta situación o esta idea también es aplicable, por ejemplo, a los órganos de decisión judicial, pues tenga un carácter de neutralidad, es decir, que no responda a valores religiosos, sino responda a otro tipo de valores. Sin embargo, en algunos contextos, existe, por ejemplo, lo que Jeremy Waldron llama desacuerdos morales genuinos o desacuerdos genuinos, los cuales ocurren cuando se va a adoptar una posición y las dos posiciones son plausibles. Me explico.
Nosotros podemos ver, por ejemplo, temas tan polémicos como el aborto o la eutanasia como un desacuerdo moral genuino por cuanto existen posiciones científicas que justifican dos posiciones que en principio son contradictorias. Me explico. Hay posiciones científicas que justifican que, por ejemplo, el aborto en algunos casos se da cuenta de que en determinada semana de concepción no hay vida, como hay otras posiciones científicas que dicen que el aborto está mal por cuanto desde el momento mismo de la concepción hay vida. Esta situación también la podemos ver en otro tipo de casos, como por ejemplo el tema de la adopción de parejas del mismo sexo, en el cual hay investigaciones que dicen que el hecho de que un infante tenga dos papás no va a tener, o dos mamás no va a tener ninguna afectación con su desarrollo psicocognitivo, y hay otras posiciones y otras investigaciones científicas que va a decir que el hecho de que tenga dos papás o el hecho de que tenga dos mamás va a generar una afectación. Entonces, cuando se genera esa situación, nosotros vamos a estar bajo la presencia de un desacuerdo genuino, porque son desacuerdos que no están fundados en el error. Y esto va a tener un problema, y más específicamente en los estados laicos, porque entre la presencia de un desacuerdo que no está fundado bajo el error, pues va a permitir que de cierta manera entren otro tipo de argumentos. Y en este caso, más específicamente, argumentos morales, los cuales pueden o no responder a una moralidad religiosa. Y esto puede a su vez o no determinar la decisión política. En tal sentido, la decisión ya no sería neutral. Ese es como el problema que les quiero compartir o que les quiero debatir el día de hoy. Entonces, digamos, como para profundizar un poco más y para ver la cuestión teórica y práctica que subyace en esta cuestión, digamos que en primer lugar tenemos esta idea de cómo se originan estos desacuerdos. Entonces, como tal, esta idea yo la tomo de Jeremy Waldron. Jeremy Waldron es un filósofo político y filósofo del derecho que algunos consideran el más relevante en la actualidad, que hace poco vino a Colombia y que digamos que es muy famoso en temas de filosofía del derecho por su fuerte crítica al control de constitucionalidad. Sin embargo, digamos que la gran propuesta de Waldron, que se basa de manera curiosa en la teoría del discurso habermasiana, es que los problemas que tienen las sociedades se pueden solucionar por medio de la liberación. Es decir, si nosotros atendemos a las reglas que formula Habermas en el discurso práctico racional, nosotros podemos superar los desacuerdos que se generan en la sociedad. Y estos desacuerdos se generan por muchas razones, por situaciones del mismo diseño institucional que queremos en nuestra determinada sociedad, por cuestiones relativas a contenidos de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto de partida son estos desacuerdos que pueden encontrar o se pueden situar dentro de dos posiciones políticas. Estos desacuerdos, como dice Waldron, pueden ser superados por medio de la deliberación, que es muy importante porque se recoge esta teoría del discurso de Habermas, en la cual, por ejemplo, todos los hablantes tienen la posibilidad de efectivamente hablar, y a su vez esto va unido a una decisión mayoritaria, es decir, por medio de la deliberación nosotros podemos obtener o lograr una decisión mayoritaria, la cual es muy interesante porque para Jeremy Waldron está sujeta a un eventual cambio más adelante. Es decir, en Waldron, estas decisiones no son decisiones definitivas, sino que los pueblos pueden autodeterminarse a sí mismos, por lo cual nosotros podemos encontrar acá una postura demócrata. Sin embargo, estos desacuerdos pueden ser conciliables o pueden ser irreconciliables. Estos acuerdos conciliables son aquellos que se pueden llegar a un consenso, insisto, por medio de una deliberación habermasiana. Sin embargo, me quiero situar acá en estos desacuerdos irreconciliables o estos desacuerdos genuinos en los cuales existe una imposibilidad de llegar a un consenso mayoritario. Estos desacuerdos tienen dos variantes a su vez, los cuales pueden ser genuinos, es decir, como lo dije anteriormente, las dos posiciones en disputa pueden ser plausibles y no están fundadas en error, como puede ser el caso, por ejemplo, del aborto o de la adopción de parejas del mismo sexo. O pueden ser desacuerdos no genuinos, los cuales sí están fundados en error. Piénsense, por ejemplo, en la justificación que durante los años 50 y 60 se daba en Estados Unidos respecto a la segregación racial. Entonces, por ejemplo, la segregación racial es justificada porque ellos son subhumanos, porque ellos nos hicieron perder la guerra civil, etcétera, etcétera. Esta situación es muy interesante. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos encontrar que puede que en su momento, ante estos desacuerdos,
se hayan considerado como desacuerdos que no están fundados en error. Sin embargo, por el mismo carácter dinámico de las sociedades, puede que dentro de unos años acuerdos que nosotros desacuerdos que nosotros consideramos genuinos pueden llegar a ser no genuinos. Entonces, esta situación es bastante interesante. Entonces, sobre este punto, más específicamente de los desacuerdos no genuinos, en estricto sentido, los desacuerdos no genuinos son desacuerdos morales. Esta situación o esta idea, por ejemplo, Waldron, también la toma Ronald Dworkin. Por ejemplo, Dworkin respecto al tema del aborto decía abiertamente, y es una posición que yo comparto, que el aborto es un desacuerdo moral. El aborto es una cuestión acerca de lo que yo considero que es mejor, y eso involucra un punto moral. Entonces, o preguntas como por ejemplo las que pongo en la diapositiva, que insisto pueden ser objeto de un análisis científico como pueden ser objeto de un análisis moral, generan disputas y las dos posiciones pueden ser plausibles. Entonces, por ejemplo, ¿desde cuándo inicia la vida? Ahí viene también la discusión de la objetividad científica y es hasta qué punto las ciencias naturales, que históricamente siempre han ponderado o han argumentado de que ellas son objetivas y las ciencias sociales no. En la actualidad uno encuentra que hay investigaciones científicas para justificar absolutamente cualquier posición medianamente plausible. Y muchas veces estas investigaciones también están determinadas por la persona que lo hace. Entonces es curioso ver, por ejemplo, investigaciones, por ejemplo, en el tema del aborto, de científicos que dicen que la vida empieza desde el mismo momento de la concepción y son egresados de determinada universidad o tienen determinado culto religioso. Y también es interesante ver cómo otras posiciones de otros científicos también se relacionan un poco con su formación. Entonces, en este sentido, es cuestionable esta idea de objetividad científica. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta situación, que no sé quién me rayó la diapositiva, es posible lograr dos cosas. Primero, es posible lograr un desacuerdo, un acuerdo probable, o es posible que estas situaciones sigan en, digamos que en la esfera y sigan en un debate y nunca se llegue a un acuerdo o un consenso sobre ello. Piénsese, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, en el caso colombiano, en el cual hasta ahorita, después de casi 20 años, se está tramitando un proyecto de ley para poderla regular. Esto demuestra la incompetencia que se ha tenido para llegar a un acuerdo. Entonces, para ya cerrar, o digamos que esta investigación, más que ser una investigación finalizada, digamos lo que yo acá quería plantear, algunas reflexiones que llevaba trabajando hace un par de años. Eh, Nosotros tenemos que tener presente que la moralidad va a estar presente en los procesos democráticos. Sin embargo, moralidad y religión no son lo mismo, porque hay posiciones morales que no van a atender a posiciones religiosas. Piénsese, por ejemplo, esta idea de ateísmo religioso, la cual digamos que puedo profundizar ahorita en el momento de las preguntas. Sin embargo, la tomo textualmente de este libro de Dworkin que se llama La religión sin Dios, en la cual Dworkin rescata que, por ejemplo, los ateos en el contexto norteamericano tienen valores que muchas veces pueden ser iguales o comunes a los valores cristianos. Esta sería, digamos, como una primera conclusión parcial. La segunda conclusión parcial que yo quería mostrarles, que la plantea a forma de pregunta, es ¿hasta qué punto se deberían limitar entonces estas posiciones religiosas dentro del debate público? La cuestión es que limitar este tipo de posiciones puede traer, a su vez, algo contraproducente. Y es que las personas a las cuales se esté limitando se victimicen, y digamos que la idea en un Estado laico no es eso, es todo lo contrario, es poder garantizar una pluralidad y libertad de cultos. Y finalmente, como yo les dije, que esta posición atendía a un enfoque procedimentalista habermasiano, que es parte de la teoría del discurso, es ver hasta qué punto este enfoque, y eso involucraría un problema de legitimidad, ver hasta qué punto este enfoque procedimentalista sería un enfoque insuficiente, y por lo tanto nosotros tendríamos que atender a otro tipo de enfoques, por ejemplo, en un enfoque sustantivista en el cual habría algún concepto o algún límite a la participación pues por parte de estos grupos religiosos o a estas ideas morales que, insisto, van a estar presentes en el debate público. Ya para finalizar, y digamos para cerrar la presentación, quería compartirles esta frase de Pierluigi Chiassoni, la cual pues la voy a resumir para no leerla, en la cual pues también nos hace replantear un poco la idea de democracia mayoritaria, que también es tomada, por ejemplo, por Jeremy Waldron, y es ver hasta qué punto
nosotros compartimos las decisiones mayoritarias siempre y cuando vayan con nuestra misma idea. Sin embargo, esta idea de Estado laico no solo sale para proteger mayorías, sino también minorías, como en este caso los creyentes. Pues esa era la reflexión que les quería compartir. Muchísimas gracias por su tiempo y pues quedo atento a las preguntas que eventualmente puedan hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Camilo, también. Perfecto timing, 14 minutos y 58 segundos. Qué disciplina, en verdad, la de nuestros panelistas con el tiempo. Y quiero además públicamente pedirte excusas porque alguien entró a nuestra sesión de Zoom y rayó tu presentación. No hemos podido identificar quién es, pero estábamos ahí con el promotor un poco espantados viendo que te rayaron tu presentación y de verdad muchísimas disculpas por ese acto realmente muy grosero. Entonces le pido por favor a todos nuestros asistentes ser de lo más respetuosos con nuestros ponentes. Y nosotros vamos a estar, por supuesto, desde la organización atentos a quien entra a, a nuestra sesión. Bien, entonces voy a darle ahora la palabra a Richard Stevens Molina Gómez, que es abogado de la Universidad de Caldas, magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Ankara en Turquía y docente de Derecho Internacional enfocado en la justicia transicional transformativa, el ius post bellum y los movimientos sociales en Medio Oriente, particularmente los alevíes y kurdos. Richard nos va a presentar hoy una ponencia denominada la cláusula Johnson-Yalchinkeya, creo que lo intenté pronunciar bien, pero no sé si fallé olímpicamente, una propuesta de interpretación constitucional frente a los alcances de la esfera religiosa al interior de los poderes públicos en Colombia. Entonces, Richard, bienvenido, muchas gracias por preparar esta ponencia y tienes 15 minutos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Digámoslo así, para nosotros, los docentes de universidades regionales, atender a este tipo de eventos académicos es bastante gratificante. Y agradezco obviamente a este panel tan bueno de personas tan preparadas con esta formación filosófica tan fuerte. Es muy bueno ese tipo de eventos. Y en nombre de la Universidad de Caldas, pues también quisiera agradecerlo. Voy a compartir. Share, listo. Ahí se aparece, ¿cierto? Bueno, entonces yo quisiera hoy, quisiera un poco de colaboración. Lo que pasa es que tenía otro programa en Mac, entonces... Sí, dime qué necesitas. Listo, ahí abrió eso, listo. Ya, ahí se ve Ahora perfecto. sí, sino que está súper lento. El día de hoy quisiera presentarles la cláusula Johnson y Yalçınkaya. Yalçınkaya es una palabra en turco, ya vamos a mirar el por qué. Esto es una propuesta interpretativa. Es un ejercicio que ha surgido de toda mi experiencia en Turquía, prácticamente casi 4 años de ver el proceso de desmocratización de Turquía, de deseuropeización de Turquía por causa de la cuestión religiosa, por causa de la violación del principio secular que estaba contenido en la constitución turca y que los regímenes en este momento se llaman regímenes autoritarios competitivos, han entrado en completa inserción sobre la vida pública y la esfera pública, no solamente en Latinoamérica, sino también en Medio Oriente, sino que en esta región del mundo es mucho más evidente. La cuestión religiosa en Turquía, especialmente Turquía, Siria, es bastante radical. Y a pesar de que los contextos socioculturales son diferentes, hay muchas cuestiones, digámoslo así, sociológicas, históricas que se parecen. Entonces, digámoslo así, esta presentación no va a ser muy larga, si la trato de hacer un poquito más dinámica, pues digámoslo así por cuestiones de tiempo. Entonces, el orden del día es el siguiente. ¿Qué es la cláusula Johnson-Yalçınkaya? Vamos a hacer una delimitación conceptual, cuáles son los orígenes, cuáles son los elementos de esa cláusula, digámoslo así, que he perfilado a través de esta investigación y cómo se puede aplicar eso en escenarios colombianos, a pesar de que puedan ser bastante invasivos en la esfera de los sujetos políticos que están insertos
en temas de la esfera pública y que a partir de esa esfera pública realizan actividades religiosas. Entonces voy a empezar a hacer unas pequeñas consideraciones preliminares del por qué. O sea, ¿de dónde nace esa cláusula Johnson y el Chincaya? Primero sí quisiera decir que los movimientos sociales en Medio Oriente son mucho más fuertes que en Latinoamérica por la cuestión de totalitarismo. Y en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Ankara hizo mucho eco, a pesar de que es un texto muy viejo, el tema de ética mundial de este señor Kung y el tema de específicamente el debate de Ratzinger con Habermas. Para ellos era extremadamente importante ese debate. ¿Por qué? Porque los turcos, a medida que tienen una visión del Islam muy propia, diferente a las cuestiones de más Medio Oriente, ese debate estaba buscando un diálogo interreligioso. Y hasta el día de hoy eso no ha sido posible. Entonces voy a empezar, digamos, la situación a ver un poco más romántica con este poema de Hafiz de Shiraz, o Hafiz de Shiraz, que es un poeta persa. Y él, digamos así, voy a poner este ejemplo porque Latinoamérica también lo está viviendo de una manera un poco diferente. Dice, anoche vi los ángeles que llamaban a la taberna en la puerta. No me critiques haber dejado la mezquita por la taberna. Lo que pasaba con Hafiz de Shiraz, que él era un sufista, era el tema de que él estaba viviendo una yuxtaposición religiosa muy mimética. A pesar de que ya las cuestiones islámicas estaban insertas en el mundo persa, él se sentía en resistencia por la manera como la esfera pública y política era absorbida por el Islam, a pesar de que él ya era parte de esa religión, tenía unas cuestiones aún muy arraigadas del zoroastrianismo. Entonces yo quisiera como empezar con esto en relación con la yuxtaposición que se puede vivir en una sociedad aún sin que ésta sea muy directa. Y parto con este poema de Hafiz de Shiraz. Digámoslo así, vamos a hacer un paneo global de lo que está pasando. La cuestión del principio secular es muy fuerte a nivel global. Quiero que miren el mapa en todas partes porque está en Estados Unidos con los movimientos pentecostales y neopentecostales en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, la cuestión del Islam político en Erdogan, porque la cuestión, como lo decía antes, el Islam político es un remanente del proceso paranavista del siglo XX. Lo sucedido en este momento de conflicto armado que explotó hace una semana entre Armenia y Azerbaiyán está relacionado intrínsecamente con la cuestión secularista, perdón. Y obviamente el discurso tampoco está muy absorto de las cuestiones políticas en Europa, como está pasando con Víctor Orbán, como está pasando en Polonia con el señor Duda. Quisiera entonces decir y empezar por este cuestionamiento, ¿cuáles son esas causas sociológicas o históricas entonces dentro de las cuales esas expresiones religiosas están tan insertas en el mundo de la vida política y la esfera pública, no solamente en América, no solamente en Colombia, sino también en el mundo? Y digamos que parto de tres premisas. La primera es la cuestión del capitalismo cultural, y ya eso es una visión un poco más de izquierda, y el tema de la visión religiosa. El capitalismo cultural está muy inserto en el Islam político, porque estaban intentando buscar un puente entre el Estado liberal y los principios del Islam. Y eso ha sucedido con el neopentecostalismo, por ejemplo, que es la teología de la prosperidad, por ejemplo, en estos días. O la transición de la teología de la liberación a la crisis de sacerdocio, que ya lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva. La crisis también del neoliberalismo afecta directa e intrínsecamente los movimientos sociales. Esta palabra que está en alemán de Weltanschauung significa la visión de vida. La visión, ninguna visión, obviamente esa es la concepción que tiene Habermas y Taylor, que también pega mucho en Turquía. Y es el tema de ninguna visión religiosa puede imponerse o puede ser superior a la visión de una religión no puede imponerse en el Estado. Estas cuestiones son muy importantes allá. En Colombia no tanto. El debate sobre el Estado Social de Derecho lo ha resuelto, pero aún así esto se sigue debatiendo. La tolerancia religiosa está, digámoslo así, enmarcada a lo que llama Taylor sobre la fraternidad, es decir, permitir que haya un diálogo con las religiones, el Estado, para un prospecto de sociedad mejor, no sé. Entonces vamos a mirar, digámoslo así, por qué las religiones, digámoslo así, específicamente el cristianismo, ha transitado de la teología de la liberación a la teología de la prosperidad. ¿Qué es la teología de la prosperidad? Vamos a empezar por ahí.
teología de la prosperidad es una concepción teológica que consiste en que la visión del evangelio está mucho más enfocada al aspecto material y físico que al aspecto de orden trascendental. La persona que no esté triunfando en el mundo material significa que no tiene un respaldo de Dios. Y eso está muy ligado con el neopentecostalismo y pentecostalismo. La teoría de la prosperidad o la teología de la prosperidad está intrínsecamente relacionada con la creación de partidos políticos. Entonces, la teología de la liberación, como siempre se ha explicado, el padre de la teología de la liberación es Dussel. Obviamente seguido con las cuestiones relacionadas con el pragmatismo belga de Camilo Torres, que ya sabemos eso está relacionado intrínsecamente con el conflicto armado colombiano. Este es el punto de partida porque la teología de la liberación en América Latina estaba muy enfocada en buscar a través de la bienaventuranza la salida de la pobreza y la solución de conflictos sociales. Cuando la teología de la liberación fracasa, porque hay una crisis sacerdotal al interior de la Iglesia Católica, esa forma de control social o perspectiva de la sociedad comienza a llenarse a través de los movimientos protestantes, neopentecostales y pentecostales. Hay una especie de alternatividad. ¿Qué es lo que ofrece el pentecostalismo, el neopentecostalismo que no ofrece, digamos así, la institucionalidad tradicional o católica? Y es el vínculo directo con la experiencia espiritual o mística aunado a la mejoría de las condiciones económicas. Estas condiciones económicas solamente pueden ser susceptibles de cambio a través de la participación política. Y de ahí comienza la irrupción de los partidos políticos en Colombia desde 1991, que es la constitución mucho más abierta a estos temas. En esa perspectiva, porque estoy tratando de ir un poquito rápido, Colombia nunca ha sido ajena a los partidos políticos religiosos. De los 5 partidos más importantes en este momento, me falta, no sale el partido, mira, en este momento me va a tocar explicarlo. Digámoslo así, la constitución política de Colombia dio apertura a la visión ideológico-religiosa frente a estos temas. Entonces han existido como los 5 más representativos, el MUC, el PNC, el C4, el Frente de Esperanza, Colombia Justa Libres, que apenas nació, y el movimiento político Mira, que es un asunto muy sui generis de neopentecostalismo, de restauracionismo. Entonces, generalmente todos los grupos, digamos así en Colombia, estoy haciendo un análisis muy personal, todos los grupos religiosos que tienen vínculos con partidos políticos tienen una visión de conservatismo social. El conservatismo social está muy ligado a lo que explicó el profesor Camilo Humberto y el profesor Javier, es decir, visiones relacionadas con el aborto, mucho más restrictivas, visiones mucho más restrictivas relacionadas con los derechos de las comunidades étnicas, sexuales y en asuntos reproductivos, y sobre todo que esa transformación de la sociedad se tiene que dar desde las mismas instituciones religiosas. Por ejemplo, el movimiento carismático y restauracionista lo hace a través de la congregación. La congregación sirve como vehículo para llegar al voto. El movimiento político, mira, es un asunto muy excepcional porque ha tenido 2 asuntos históricos. Primero, porque el movimiento político, mira, nace a través de la teología de la liberación o movimiento social, donde a partir de ese partido se ayuda a las personas y donde comienza una etapa de, digámoslo así, de teología de la prosperidad desde 2014 en adelante, cuando se separa de esa línea conservadora y entra a otros escenarios. Listo. Bajo esta perspectiva, perdón, lo que voy a intentar explicar en este momento es cómo se configura esta cláusula Johnson y Achicaya. Esta cláusula es un ejercicio dialéctico entre 2 experiencias constitucionales. La primera, la enmienda tributaria de de Lyndon Johnson, que era el senador demócrata, el cual, a través del estatuto tributario, podríamos llamarlo así, configuró una forma de evitar que las religiones interfirieran en la política. Y lo que hacía es, si ustedes interfieren en la política sobre ciertos aspectos, sobre ciertos asuntos, porque es un espectro bastante amplio, las cuestiones tributarias y las excepciones tributarias son revocadas. La otra concepción es, Yalçın Kaya es un fiscal de la República Turca que interpuso un proceso de cierre del partido AKP o el Partido de Justicia y Desarrollo de Erdogan por violación del principio de la República Turca.
Entonces, ¿cómo se fundamenta esa cláusula Johnson del Chincaya de esta manera? La enmienda Johnson tiene 3 puntos, digámoslo así, y eso se puede aplicar a nuestro proceso. La primera, las organizaciones que son religiosas o de caridad no pueden alegar la libertad de creencia para evitar, no pueden alegar la libertad de creencia para justificar actos de discriminación, por ejemplo. Otra arista, la cláusula, otra arista de la perspectiva Johnson, es que las organizaciones religiosas no pueden hacer activismo o proselitismo directo o indirecto a ciertas organizaciones políticas. Y tercero, que las organizaciones señaladas obviamente en esta excepción tributaria no pueden financiar campañas políticas o electorales directamente. El proceso de Abdurrahman Chal-Chinkaya es mucho más difícil por el modelo constitucional turco. Esta constitución turca tiene una, bueno, la historia turca es mucho más compleja que la colombiana, a causa de los principios rígidos del kemalismo. El primer principio es Cumhuriyetçilik, que es republicanismo, y el segundo es secularismo. Ya me falta un pitico, ya voy a terminar. Lo que hizo en este caso el fiscal Yalchinkaya fue tratar de decir que las visiones del Estado no pueden ser interrumpidas por, digamos así, fenómenos disruptivos de la religión. Entonces, ¿cómo se aplica esa cláusula Yalchinkaya? Lo voy a poner de una manera un poco más breve. Impuse 3 límites: el límite de injerencia objetivo, subjetivo y el límite de financiación electoral. El límite de injerencia objetivo podría configurarse de la siguiente manera. Esto es una propuesta investigativa. El discurso político y la actividad política pueden ser susceptibles de control constitucional difuso o concentrado. Pero ese discurso político, que normalmente viene de estas organizaciones, solamente puede ser posible si atentan contra el núcleo esencial de derechos fundamentales, contra la Carta Magna, el Ius Cogens, el cuerpo normativo del derecho internacional humanitario. Hay un asunto muy complejo, y es que el discurso religioso en Colombia, específicamente en el Parlamento, tiende a ser inviolable, porque ¿cómo es posible que usted pueda controlar esa actividad política dentro del Parlamento sin, por ejemplo, con actitudes de odio? La injerencia subjetiva está muy relacionada con el control, ya sea disciplinario o administrativo o político, en el sentido de que todo servidor público, toda autoridad política que en razón o con ocasión de sus funciones realice un beneficio prebenda a una organización religiosa. Y ya les voy a dar ejemplo de cómo se puede aplicar eso. Y el límite de injerencia de financiación electoral es que las organizaciones políticas pueden recibir aportes privados de organizaciones religiosas, pero hasta cierto punto. Y ya les voy a explicar el por qué. Voy a tratar de explicar esta aplicación de la cláusula Johnson en asuntos muy concretos. Por ejemplo, discursos de odio en debates públicos, en debates del Senado. La promoción de referendos en contra de minorías sociales que se perfeccionen en sustitución de la Constitución. Los actos de discriminación sobre ciertos sujetos que quieren hacer limitancia en ciertas organizaciones políticas. Y el último, digámoslo así, solamente quedan 2 cositas nomás. Le voy a poner un caso muy ejemplo. Carlos Baena, que es el líder de la iglesia ministerial, él en ese momento es viceministro, se le cuestionó que él, siendo viceministro, estaba intentando favorecer a la iglesia para intentar abrirla. Esa podría ser una aplicación. Y el último, que es el límite de financiación electoral. En este momento hay un asunto muy complejo con la financiación electoral en Colombia, y es que ni siquiera se sabe cuáles son los montos de financiación privada, y aún si se controla el tema de la financiación electoral religiosa, esto podría generar un tema que se llama un dark money en Estados Unidos, y es que si se financia a partir del erario de una iglesia una campaña en particular, pues obviamente tendrá asuntos susceptibles y mucho más manipulables en la esfera pública. Muchas gracias. Un poquito largo, pero lo intenté explicar de la mejor manera. No, estuvo muy bien, Richard. Muchísimas gracias como por este salto tan rápido, además en cuestiones tan complejas, históricas, sociológicas y como con esta propuesta además más normativa interesante que creo que podemos discutir mejor ahora al final de las preguntas. Pero para que respetemos el tiempo de las presentaciones, quiero darle paso a nuestra última, pero no menos importante presentación, que es de la profesora Diana Rocío Bernal Camargo.
La profesora Diana es abogada de la Universidad de Boyacá y especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías sobre la vida de esta casa de estudios. Es especialista en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Bioética y Biojurídica de la Universidad Rey Juan Carlos. Fue becaria postdoctoral en temas de bioética y derecho internacional de los derechos humanos, patrocinada por la Fundación Carolina en la Universidad Alfonso X de España, y es actualmente profesora titular de carrera académica en el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, donde es además coordinadora del énfasis en Derechos Humanos y Justicia Transicional de la Maestría en Derecho y codirectora de la especialización en Derecho Médico Sanitario. Profesora Bernal, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a Daniela por tan excelente moderación y por la introducción y, por supuesto, la organización de las presentaciones que realmente son súper acertadas, porque precisamente los argumentos que expusieron los panelistas anteriores me permiten introducirles un poco el por qué hablar de bioética, laicidad y derechos reproductivos. Y la pregunta tiene que ver un poco por la necesidad de pensarnos en los casos difíciles, ¿no? De pensarnos en cómo darle solución a los casos difíciles como los que mencionaba Camilo, como los que mencionaban también hace un momento, sobre, por ejemplo, los clásicos debates de eutanasia, el debate del aborto, pero ahora también acercándonos a los debates en general sobre las libertades de elección en términos de derechos reproductivos particularmente, ¿no? Entonces ahí viene una esfera, una tradición de discusión ética en términos de decirnos, bueno, esto es del ámbito privado, esto es un ámbito donde el Estado debe tomar unas posiciones para, en últimas, tomar una postura sobre las decisiones sobre el cuerpo y, digamos, como toda esta tradición filosófica también que allí se ha debatido. Y en este contexto surge entonces aparentemente una primera respuesta que nos empieza a decir, mire, para que saneemos el problema, vámonos un poco y hagamos uso de este gran concepto y esta disciplina que aparece en más o menos, bueno, que se acuña por primera vez o se le atribuye incluso su origen a Potter en los años 70 y poco a poco pues se va desarrollando y decimos entonces la bioética nos puede ayudar a dar una solución, a dar un salto a este tipo de debates. Sin embargo, entonces, cuando uno empieza a mirar, a pensar en las discusiones y en darle respuesta a este campo de la bioética, pues se encuentra con varios escenarios. Y se encuentra entonces con que la bioética también tiene, para ponerlo en términos religiosos, sus pecados con la religión propiamente dicha. ¿Y por qué digo que tiene sus propios pecados con la religión? Porque pues la bioética no es independiente tampoco de las discusiones que tienen que ver con esto que precisamente han señalado y con estas discusiones que han dado Camilo, Javier y Richard también, ¿no? Entonces uno, cuando uno piensa en cómo darle solución a estos problemas y cómo darlo, pues empieza a tratar de mirar de dónde saca. Y quiero particularmente referirme al caso colombiano y las discusiones que se han dado en estos temas, como ya lo señalaban también muchos de ustedes, pues no tenemos un debate desde el punto de vista jurídico o no lo tenemos sin llegar necesariamente a las cuestiones morales. Y para no ir tan lejos, la sentencia del año pasado, cuando se le pedía a la Corte que dijera si debía existir o no un plazo para el aborto, si podíamos irnos a un sistema de plazos, entonces viene una postura y viene la ponencia del magistrado Linares a decir, mire, hagámoslo abierto, ¿verdad? Y que después de las 12 semanas más o menos, pues ahí tengamos ya un sistema, digamos, un sistema de causales. Y entonces la Corte tímidamente dice, no nos vamos a volver a meter ya en este rollo. Y algo que dice que es el punto al que quiero llegar es la Corte dice, esto es un debate ético y ese debate ético debe hacerse en el seno del legislativo. Y entonces nos pone en un problema que es precisamente parte de lo que han señalado Richard, Camilo y Javier, y es, entonces, ¿cuál es ese debate que debe dar el legislador al momento de discutir, no? Si decimos que no lo puede dar la Corte desde una perspectiva de derechos, sino que lo tenemos que dar desde una perspectiva
ética en el seno legislativo es cómo nos ponemos nosotros aquí de acuerdo. Y entonces aquí uno dice, bueno, pues las respuestas pueden ser varias. Y la primera pregunta, la primera respuesta que a uno se le ocurre es irse y tratar de tomar un poco, seguramente muchos de ustedes han revisado a Manuel Atienza, y tiene un texto sobre la argumentación y la bioética, y parecería que la solución fuera súper interesante, y nos dice, miren, la argumentación en bioética tiene que irse a partir de unos principios y convirtamos los principios en reglas para los casos, lo cual resulta muy interesante. Y saca algo y dice, quienes pueden contribuir al debate son precisamente en el campo de la bioética, los comités de bioética, las comisiones o los consejos de bioética. Y uno dice, pues claro, le pegamos ahí y entonces esta es la solución perfecta. Pero entonces resulta que cuando uno va a buscar en los orígenes de la bioética, dice, pero espérese porque no puede ser cualquier tipo de bioética, ni tampoco cualquier tipo de principios, porque nos puede volver a llevar, digamos, a los escenarios, ¿no? Y para clarificar esto, lo que quiero poner de presente son los dos más recientes proyectos, digamos, lo que yo estaba escribiendo sobre toda la variedad de proyectos, pero quiero enfocarme solamente aquí, para no extenderme en el tiempo, en dos recientes de ellos, que nos ponen, digamos, en una discusión interesante. Y entonces aquí uno dice, bueno, pero si existe una bioética laica, ¿y qué es esa bioética laica y el laicismo? Y creo que sobre esto no voy a profundizar más porque ya lo señalaron un poco sobre el principio de laicidad y lo que esto significa. Pero sí quiero referirme a los peligros de acudir tajantemente a los principios bioéticos por dos razones. Porque cuando uno piensa en el concepto de bioética, primero debemos reconocer que es un origen no desprovisto, ¿no? Cuando uno piensa en Potter, piensa, pues claro, una bioética global, pero también uno tiene que tener cuidado que, digamos, él tiene una conexión muy fuerte con grupos religiosos y digamos que de ahí también hay unos peligros desde el punto de vista filosófico en irnos a recurrir a principios muy tajantes. Y el otro escenario, por supuesto, es el famoso principialismo bioético del que nos hemos digamos, en varias profesiones y en varios escenarios para la resolución de muchos casos, le hemos echado mano al principialismo de Duchamp y Childress. Y entonces los clásicos 4 principios. Pero cuando uno revisa críticamente, y aquí quisiera de pronto, y les recomiendo para quienes se interesen un poco en mirar críticamente esta postura, hay un texto de la profesora María Casado de la Universidad de Barcelona, donde precisamente se pone presente eso. Y ella señala el principialismo, precisamente, este principialismo de Duchamp y Childress, representa un esfuerzo para evitar ese relativismo en el ámbito médico y en la bioética clínica. Entonces, pero es en unos cuadros clínicos, sobre todo de toma de decisiones muy particulares, ¿no? Y quizás los 4 principios, para quienes de repente no los conozcan, los 4 principios a los que me refiero es autonomía, el principio de beneficencia, no maleficencia, que algunos lo separan, y el principio de justicia, que son unos principios que por demás requerirían alguna ponderación, porque en la propuesta de Duchamp y Childress no hacen nunca una ponderación, entonces esto también puede resultar críticamente. Pero entonces resulta que cuando uno mira también el origen de los principios, entonces puede caer en la tentación de caer en unas cuestiones también allí no tan desprovistas o no tan, digamos, tan consecuentes de entender como ese modelo sin considerarlo, digamos, como muy pegado también a ciertas corrientes del pensamiento que pues podrían llegar a tener que ver también con unas corrientes religiosas, ¿no? Y particularmente después cuando estos principios son acogidos, piensen ustedes especialmente por Georgetown y el Instituto de Ética que tienen allí, pues tiene un sesgo también muy fuerte, un sesgo misionero que podría llegar a ser incompatible con los conceptos de pluralidad y de diversidad. Entonces, cuando uno dice voy a resolver los casos por estos principios bioéticos, pues hay que tener cuidado porque o les puede dar una interpretación que no es, ¿cierto? Y entonces no responder al origen como tiene, o puede caer en que termine no encontrando la respuesta secular que quisiera tener al momento de responder, digamos, de darle realmente un enfoque teológico en este punto.
Entonces, este modelo bioético que empieza a aparecer y empieza a desarrollarse por varias corrientes liberales y algunas de ellas también latinoamericanas, pues empiezan a contarnos y a decirnos, pues tenemos dos escenarios, ¿no? En particularmente deberíamos distinguir una serie de elementos que nos muevan. Y surge ese concepto también muy quizás de la corriente de la cortina, de la ética de los mínimos, y a decirse, es que tenemos que tener una puesta en común, ¿cierto? Unos conceptos mínimos que nos vayan a permitir encontrar entonces, o que le permitan cuestionar la bioética, que quizás puede tener ese sesgo religioso, que le permitan hacer propio estos tres paradigmas, digamos, que son desde el punto de vista de otros escenarios, pero que se encuentran con la bioética y llegan a irrumpir estos cuatro principios bioéticos. Sin duda alguna, uno de ellos tiene que ver, y lo mencionaba Daniela al principio, y por eso me encanta precisamente, tiene que ver con las corrientes feministas. Incluso hoy hablamos de la bioética feminista, ¿no? Y entonces en estas corrientes feministas, ya la bioética no puede desconocer que existe todo un movimiento de reconocimiento de materia de derechos, y particularmente el caso que nos referimos de derechos sexuales y reproductivos, y que por lo tanto allí hay que decir, y no se pueden generar, digamos, unos sesgos, pero sobre todo entender que hay una titularidad de derechos muy específicos y que hay unos sujetos de derechos, que en este caso pues, es el movimiento feminista el que ha irrumpido. Pero también ese movimiento feminista ha llegado para irrumpir, no solamente para la libertad reproductiva, por ejemplo, en términos de la interrupción voluntaria del embarazo, sino también en el ámbito de la tecnología aplicada a la biomedicina, ¿no? Y es entender entonces que estos modelos clásicos, que la laicidad nos pretende también precisamente dar cuenta, y es que los modelos clásicos de familias, por ejemplo, ya tenemos que también revisarlos. Y no solamente me refiero al modelo, al no modelo clásico de las parejas del mismo sexo, sino de las mujeres solteras, por ejemplo, ¿no? Entonces esto irrumpe con el proyecto de vida, o la gestación subrogada, que irrumpe también, digamos, con toda una tradición judeocristiana aquí. Y entonces esta corriente, este primer paradigma llega aquí y se choca. Un segundo paradigma, por supuesto, tiene que ver con todo el concepto de laicidad en la bioética, ¿cierto? De entender el principio de laicidad desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la universalidad, de los universalismos en términos de unos condicionantes mínimos, de unos elementos mínimos, y de la neutralidad, quizás un poco muy relacionado con ese concepto de clínica sobre la ciudadanía multicultural, pero es una neutralidad que no significa indiferencia, ¿no? Porque, digamos, ahí también podemos caer en el otro extremo de entender la neutralidad como indiferencia y por lo tanto, pues no llegar a ningún tipo de resolución y dejar simplemente los casos a la esfera pública. Y este escenario entonces nos pone a nosotros, pues de presente, que incorporar nuevas formas, digamos, incorporar nuevos modelos, pues nos va a permitir entender a las mujeres como titulares, como usuarias de una serie de tecnologías, como estas que les he mencionado, que por supuesto entra e irrumpe esa dicotomía clásica en el acceso o en el ejercicio del derecho a la reproducción, ¿no? Y entender este derecho desde una perspectiva en la que conlleve nuevos conceptos, en la que irrumpen nuevos conceptos, como por ejemplo el concepto de familia, como el concepto de reevaluarnos si se requiere incluso las categorías como el matrimonio, la categoría de ciertas filiaciones, ¿no? Madre, padre, y esto entra allí como a irrumpir, a generarnos y a forzar unas nuevas formas de pensar en referentes de salud sexual y reproductiva, que eso es algo que es bien interesante. Y cuando uno piensa en esto, entonces lo que está pensando es, bueno, ¿cómo hace el Estado desde el concepto de la laicidad para garantizar el ejercicio de este tipo de derechos? Y para poner un ejemplo, hoy en Colombia contamos con una ley que entra para financiar, digamos, los problemas de infertilidad. Es cuestionable porque entiende el concepto de infertilidad desde una perspectiva muy binaria de hombre-mujer, relación hombre-mujer, y no entiende el concepto de infertilidad, digamos, incluso como guías internacionales hoy lo están entendiendo, de infertilidad social, por ejemplo,
una infertilidad social en términos de parejas del mismo sexo o mujeres que postergan la maternidad, digamos, más allá de los 40, 45 años, digamos que ese es un escenario que entra allí para irrumpir. Y este concepto de la laicidad en términos de universalismo y de neutralidad, pues entonces viene a marcar que la indiferencia que no entra aquí, sino es una postura que empieza a entrar con un tercer paradigma que es el del multiculturalismo, ¿no? Entonces se conecta allí y entiende que debe haber una conexión, que debe entenderse una neutralidad en términos participativos casi, en términos en donde efectivamente se entre desde una perspectiva liberal, desde los derechos, por supuesto, desde conceptos liberales, pero no desde el individualismo libertario, digamos que es esta preconcepción muy eurocéntrica, sino desde un liberalismo también que entienda lo colectivo para respetar, digamos, las cosmovisiones y donde se respete, pues, este concepto de eticidad que entraría allí muy marcado. Y esto entonces nos pone de presente que este concepto de laicidad, y más que de laicidad, sino de la bioética laica, viene a responder precisamente al avance de la ciencia que nos pone, y por qué no, y a propósito de la referencia que hacían hace un momento a Dworkin, nos pone de presente el cuestionamiento incluso el mismo cuestionamiento de las teorías creacionistas y todo esto, donde la ciencia empieza a demostrar, por supuesto, otra serie de escenarios, digamos, hoy como nunca cuando tenemos la decodificación del genoma humano, pues este principio de la supremacía, donde hoy podemos editar genéticamente a las personas, pues ese concepto de supremacía, digamos, entra en cuestión y es lo que le choca precisamente a las sociedades, ¿no? A las sociedades nos empieza a chocar que la ciencia nos cuestione unos mandatos, unos paradigmas que se tenían y que por lo tanto pues debe entrar allí a jugar una bioética que responda a esa ciencia que hoy nos da cuenta de otra serie de conceptos, ¿no? Hoy es insostenible y quizás el temor muchas veces cuando, por ejemplo, el mismo temor que decimos cuando debemos prohibir las prácticas como el aborto porque no podemos disponer de la vida, pues hoy resulta cuestionable cuando decimos, pues, ¿qué tan cierto es que no podemos disponer de la vida cuando podemos modificar genéticamente la vida, ¿no? Entonces, el cuestionamiento es, no podemos jugar a ser dioses. Y la pregunta que muchos críticos desde la bioética laica hacen es, pero jugar a ser ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios es el que estoy jugando hoy a reconstruir cuando precisamente la ciencia me está dando y poniendo de presente pues otros escenarios? Entonces creo que ahí ese es un punto precisamente donde uno debe tener cuidado, porque aquí quisiera retomar y les recomiendo muchísimo a Javier Sádava, pone de presente es que los desafíos hoy de la biología molecular y por supuesto de la genética van precisamente al corazón de las creencias cristianas, ¿no? A deconstruir todo ese concepto. Para no ir tan lejos, ¿no? Piensen ustedes que cuando uno de repente revisa ciertos argumentos bíblicos y probablemente ustedes que son mucho más expertos, entonces se podrán dar cuenta que estas concepciones hoy nos permiten entender la deconstrucción de elementos. Y ahí es el punto donde quisiera dar cuenta de tres principios, y con esto ya cierro, principios para entender los nuevos proyectos, ¿no? Que tienen que ver, que son aportaciones de la bioética laica, y esto a propósito de la presentación de esta mañana de la profesora Capdeville sobre laicidad también. ¿No? Los tres preceptos que la bioética laica debe aportar para resolver los casos difíciles en bioética: el respeto a la libertad de conciencia, la prohibición de la discriminación y el rechazo a los argumentos de autoridad, a los cuales yo le sumaría los dos esenciales en materia de derechos humanos: progresividad de los derechos y no regresividad de los derechos, que nos permitirían hoy en día cuestionar estos dos proyectos de ley, los más recientes que hay en la materia, el 140, que nos viene un poco a tratar de recodificar el concepto de persona y señala que el concepto de persona es a partir de la concepción, un proyecto de ley que no hace un análisis desde la interpretación incluso que ha dado la Corte Interamericana al concepto de vida, la construcción. Sobre esto podríamos debatir más adelante. Y el otro proyecto de ley sobre la adopción del vientre,
que contradice también la adopción desde el vientre, perdón, que contradice y que tendría unas fuertes implicaciones en términos de derechos sexuales y reproductivos, en tanto que parecería otorgar una categoría de derechos también al no nacido como un derecho a ser adoptado también, pues lo cual pone de presente, por supuesto, otro tipo de prácticas y deja una serie de vacíos. Entonces, fíjense que con esto, lo más importante aquí es, si vamos a construir un concepto de bioética laica, un poco como algunos instrumentos o como algunos instrumentos de derechos humanos y como la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en algún momento, a partir de un corpus juris bioético, debemos darnos cuenta que ese corpus juris sea laico y no que nos apegue a unos principios que nos puedan estar poniendo en serios problemas nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, estamos un poco sobre el tiempo y digamos hacia el final de nuestro panel. Entonces les propongo, voy a soltar dos preguntas. Una que me surgió a mí, que mi curiosidad inexorable no me dejaría dejar allí en el tintero. Entonces la voy a lanzar y ustedes pueden responderla o no. Y una pregunta que viene del público, pues para poder garantizar la interacción con las personas que nos han estado acompañando durante la tarde. Entonces, mi pregunta es una pregunta general y que, digamos, revela también mi formación desde la sociología jurídica y realmente son, creo que, tres cosas combinadas. Me llama mucho la atención el llamado a reconocer la incomodidad como parte del debate público, ¿no? La capacidad de incomodarse como un elemento fundamental de la discusión y la deliberación pública. Creo que eso aparece claramente en al menos dos de las tres presentaciones, y es que sin incomodidad el debate público es insostenible, al menos en una sociedad que tiene la pretensión de ser democrática. Y sin embargo, y a pesar de que en esto concuerdo con las dos primeras presentaciones, con la importancia de que la incomodidad en el debate esté presente de manera que esto también derive en unas condiciones más propicias para el pluralismo y para la amplitud, sea cual sea el derrotero teórico desde el que nos paremos. Sí me causan curiosidad dos cosas. Primero, el tema de la genuinidad en el debate, ¿no? ¿Cómo definir qué tan genuino no es el desacuerdo? Si la genuinidad en esos desacuerdos la determina ¿quién? ¿La ciencia? O los parámetros que están, por ejemplo, en la Constitución política. Y por otro lado, en la presentación de Camilo hacia el final, hay una reflexión sobre la ciencia que al principio parece ser como el derrotero a partir del cual definimos la genuinidad, ¿no? No es genuino aquello que no cae en error, y el error lo definimos a partir de parámetros científicos, ¿no? De lo que es plausible científicamente. Pero luego al final hay un cuestionamiento a la neutralidad del discurso científico, con la que estoy, por supuesto, de acuerdo. Y entonces allí también me surge la pregunta de cómo hacemos un debate en el que inexorablemente vamos a estar definidos o enmarcados en el contexto del Estado, el Estado de Derecho, como movilizador de intereses individuales y colectivos. ¿Y cómo hacemos para que entonces el debate sobre ese Estado, que igual se supone debe gobernar esos intereses que todos compartimos o que tal vez no compartimos, no caiga en un excesivo relativismo que haga inviable el proyecto de unidad del Estado, o si es que ese es un proyecto indeseable? Y lo segundo que me llama la atención es la calidad de quien habla, o la calidad, y en particular el lugar de enunciación de los hablantes, de quienes participan en el debate público, ¿no? Se habla, en esta conversación se habló, por ejemplo, de los sectores religiosos o de los movimientos sociales religiosos como minoritarios, ¿no? Y como reclamando desde la reivindicación simbólica del espacio de la minoría un lugar para la participación. Y sin embargo me pregunto yo si no hay también unos condicionamientos estructurales que hacen difícil esa participación en el debate público y que no garantizan esa
al menos deseo de igualdad en el espacio de enunciación en lo público. Entonces, sé que son preguntas teóricas, pero que creo que además aterrizan muy bien con las dos últimas presentaciones que nos presentan, por un lado, una fórmula más normativa de cómo sobre todo restringir el acceso del discurso religioso al debate público, y esta última presentación también apelando más a los principios sobre cómo garantizar justamente que esos desbalances estructurales en el acceso, por ejemplo, al debate público, que muy bien ha señalado la teoría feminista desde hace mucho tiempo, garanticen también la calidad de la deliberación pública. Esas son mis comentarios, preguntas. Y la pregunta del público está dirigida especialmente al profe Javier, y dice esto nuestro participante, dice, ¿cuáles son los escenarios concretos, reales, precisos de ese proceso democrático en el que consistiría el proyecto de la laicidad? Supongo yo que es lo que quiere decir aquí, y trae como escenarios la escuela, el Tribunal Constitucional, los lugares de trabajo o la religión misma. Entonces, esas serían como las preguntas. No sé, profe, ya que usted tuvo una pregunta directa del público, si quiere comenzar. Vale, sí, perfecto. Yo comienzo respondiendo, bueno, si se puede, dialogando con Diego, quien hizo la pregunta, y después le doy la palabra a los demás colegas para que discutan tus preguntas también muy, muy interesantes. Bien, una característica de la perspectiva de Habermas desde la cual estoy construyendo esta idea es que, como lo dije, él no distingue entre laicidad y secularización, ¿cierto? Como uno sí lo puede encontrar, de hecho, en la doctrina latinoamericana, colombiana, especialmente, no en la doctrina jurídica, bueno, en la doctrina jurídica sí, pero especialmente en los sociólogos latinoamericanos de religión muy importantes, muy interesantes, como Malimachi y Blancarte, de México y Argentina, que ellos sí plantean la distinción así: laicidad referida al poder estatal y secularización referida a la vida social o a cultural, ¿sí? Yo siento que el debate jurídico doctrinal colombiano recoge un poco esa distinción, y por eso cuando hablan de laicidad se refieren siempre al Estado. La visión de Habermas, por muchas razones, entre esas idiomáticas del lenguaje, ¿sí?, el lenguaje alemán, pues no hace esa distinción, ¿sí? La palabra laicidad, laicité, es más francesa, más latina. Él no hace esa distinción, ¿sí? Se habla de secularización. Distingue normativamente o sustancialmente entre referido a un proceso del Estado y otro de la sociedad civil. Pero lo que es interesante es que justamente esa mezcla desde la cual yo creo que hay que pensar este concepto de laicidad, ahí no importa, yo no quiero corregir, ¿sí?, semánticamente, si no debe ser así, llamarlo como quieran, ¿sí? Pero sea como sea, esta idea de laicidad o secularización positiva, a confesionalidad, lo que sea, la propuesta que yo creo que acá se puede construir es que sea reflexiva, ¿sí? Autocrítica, en los términos que lo mencionaba Daniela. Eso quiere decir incómoda consigo mismo, con uno mismo también, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, Diego, los escenarios se expanden, porque entonces el escenario necesariamente deja de ser un escenario estatal, porque justamente esa reflexividad de la secularización reflexiva, valga la redundancia, pues viene a romper esos binarismos rígidos que tenemos a veces, uno de ellos entre el poder estatal y el poder civil, ¿sí? Binarismos que, entre otras cosas, Habermas no escapa por completo. Pero esta idea de secularización reflexiva entonces nos lleva a pensar que esos escenarios son todos los que tú mencionas y muchos más. Sí, en efecto, la educación, la escuela, el tribunal, el trabajo, la religión misma. En todos ellos, esta conciencia postsecular o de secularización reflexiva, pues tendría que empezar a ponerse en juego, a desarrollarse, a criticarse, etcétera, etcétera, porque lo que importa acá son los puentes, ¿sí? Los puentes que el poder estatal influye en la escuela, la familia influye en la escuela, la jurisprudencia de la Corte Constitucional influye en la escuela, por ejemplo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Por eso, aunque esto no tengo muy claro, por lo que he leído,
me parece a mí muy desafortunado que la posición que me parece a mí es la actual, ¿sí? Jurídica, legal, en la educación pública al menos, repito, no estoy 100% seguro, debo revisarlo más, si alguien aquí lo conoce, ustedes que son expertos en derecho, sí, por favor. Entiendo que la posición actual es que en la educación pública, los colegios de la escuela, la familia tiene el derecho a escoger qué religión quieren que sus hijos tengan. Es decir, si son católicos, pues entonces la educación religiosa es católica, si son pentecostales o protestantes, protestantes, si llegan a ser judíos, judías. Eso es tremendamente terrible, porque entonces eso quiere decir que no tenemos un espacio común de educación, de autocomprensión religiosa, donde todos de diferentes regiones, de diferentes denominaciones, pues entran a incomodarse entre sí y a entender pues, que hay religiones diferentes también con pretensiones de verdad pues, difíciles de aceptar a veces. Entonces, bueno, espero haber más o menos respondido a tu pregunta referida a que esta idea de secularización reflexiva apunta a que deben ser todos los escenarios de la vida social. Por favor, quítense el mute si quieren entrar a conversar o alguna idea para compartir de las preguntas, de la pregunta que como más generales que había hecho antes. Bueno, sobre las preguntas que tú hiciste, Daniela, más generales, bueno, soy sincero, yo había pensado en la primera, es decir, en quién determina o hasta qué punto un desacuerdo genuino es genuino, y hasta qué punto esta cuestión del error, y creo que esto también va unido mucho con la segunda pregunta, y es, digamos, esta cuestión de objetividad, ¿no? Determinar hasta qué punto algo es genuino y cuándo podría serlo y no serlo. Bueno, yo creo que como tal no puede haber una respuesta, digamos, como absoluta sobre estas tres preguntas. Yo creo que sobre la primera pregunta, sobre qué determina que un desacuerdo sea genuino, yo creo que también está el tema de, y ya que la compañera Diana lo enunciaba, yo creo que ahí también deben entrar las teorías de la argumentación y estaría esa idea de razonabilidad y ver hasta qué punto hay argumentos que son razonables y sustentables y ver hasta qué punto hay argumentos que definitivamente no son razonables y están fundados en falacias. Yo creo que ese podría ser un primer criterio que podría determinar hasta qué punto el desacuerdo puede ser genuino y puede serlo, o no, o en este caso podría ser un desacuerdo no genuino. Esa idea de razonabilidad que pues nos da la teoría de la argumentación. Sobre el segundo punto, que sería el tema del Estado del Derecho y el relativismo, y ver hasta qué punto se estaría materializando un relativismo o una unidad, pues yo creo que lo ideal sería esta cuestión de unidad, pero el problema es que seguimos o estamos en sociedades que no son unitarias, que se caracterizan por una pluralidad. Y muchas veces esta idea de la pluralidad pues pone en tela de juicio ideas universalistas y ahí mismo nace el particularismo. Entonces, sobre ese segundo punto pues no encontraría, digamos, como una respuesta plausible. Pero creo que sí se debe lograr un punto medio. No creo que esa idea de relativismo, digamos, sea aceptable en la medida en que, pues, también es una idea, digamos, como extremista en la medida en que, pues, si todo es relativo, pues, nada es absoluto. Y finalmente, respecto a lo que tú señalabas, lo del lugar de enunciación, creo que también, insisto, esa idea de razonabilidad, pues, puede dar un rasero más o menos objetivo sobre las discusiones que hicimos en esta tarde. Les quiero agradecer a todos por sus ponencias muy, muy buenas. Gracias. Diana. Sí, fíjate que yo quería poner ahí de presente, digamos, dos cosas, ¿no? Y es que, sí, por supuesto, el tema de la razonabilidad de los argumentos resulta apropiado. Y creo que pensar en una ética de mínimos no es necesariamente ir un poco al relativismo, ¿no? Porque el relativismo le apunta un poco más a que de pronto lo que para una sociedad es válido, para otra no resulta válido. Cuando yo pienso en una ética de mínimos, incluso no solamente una sociedad, sino incluso un grupo, ¿no? Es decir, qué es lo que termina pasando, por ejemplo, en el seno del legislativo, en las discusiones. Pero en cambio, cuando yo pienso en una ética de mínimos, yo digo, este es el escenario, el valor sobre el cual me muevo, ¿cierto? Que son valores que pueden tener una razonabilidad científica, pueden tener una razonabilidad jurídica también,
Y lo que pienso es en lo que permito que se haga, lo que no permito que se haga, va dependiendo un poco de las implicaciones en términos de derechos, ¿cierto? Y lo que está por debajo de esos mínimos como sociedad que establecemos, pues es lo que podría ser una afectación a derechos. Lo que esté por encima de esos mínimos es lo que yo le exijo a un grupo que comparte esos valores, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, si yo soy activista de un movimiento religioso, pensemos movimiento pro vida católico, pues doble moral e incoherente sería que yo dijera, no, es que yo puedo permitir ciertos derechos o podría yo permitir una fecundación in vitro en ciertas circunstancias, o además podría permitir la destinación de los embriones con fines de investigación, pero me abstengo totalmente de la interrupción voluntaria del embarazo. No sería coherente para ese escenario, digamos, en un concepto de ética de mínimos y en un concepto allí, ¿cierto? Pero sí, pero lo que esté por debajo de eso, pues es lo que ya sería incoherente en términos de presentaciones y de respeto a los derechos humanos. Entonces, yo lo que creo es que el debate público debe considerar es en qué nos podemos poner de acuerdo, porque si debatimos sobre los máximos, pues por eso es que hoy no tenemos regulaciones claras y que generen seguridad jurídica también, porque nunca vamos a salir de estos mínimos. Y para finalizar, Richard, ¿tienes algún comentario de cierre? Sí, la verdad es que el debate es bastante sensible y complejo. O sea, yo lo concibo de la siguiente manera. Digámoslo así, estos éticos mínimos, o digámoslo así, cuál es la ética ideal, o incluso cómo tratar de distensionar este tipo de situaciones, me hace pensar mucho sobre lo que se ha discutido sobre la autorreferencialidad normativa. O sea, cada grupo se autorreferencia a sí mismo sobre ciertas cuestiones normativas, morales, sociales y políticas. Es bastante difícil en ese sentido, porque, digámoslo así, incluso trato de acudir a, como lo decía el profesor Camilo, a las cuestiones de la argumentación jurídica e incluso las cuestiones de la teoría del conocimiento. Porque si un grupo social se arroga a sí mismo cuestiones que considera como adalid de lucha en una sociedad y a partir de eso diseña una agenda, y otro grupo, les voy a dar un ejemplo, un tema de estrés de minorías que se presenta en Colombia, y cada uno se acoge a una especie de autorreferencialidad normativa. Un ejemplo clásico, los choques entre minorías étnicas con la cuestión religiosa y minorías sociales cristianas medio pentecostales, y chocan entre sí. Esa es una de las cuestiones más fuertes porque uno dice, bueno, ¿dónde están las cuestiones de los mínimos éticos y las agendas que uno podría plantear? Y otra cosa es el discurso religioso, que obviamente abarca muchas esferas, la bioética, la cuestión sobre la regulación de los cuerpos, que eso está muy de moda ahora, incluso sobre la cuestión de la necropolítica, porque hay ciertos grupos religiosos que están insertos con este tipo de asuntos. Esta autorreferencialidad normativa, como yo la planteo en este asunto, puede ir o puede encajarse a la luz del Ius Cogens internacional, porque normalmente eso es como el tope, es como el presupuesto. A la luz del Corpus Juris del derecho internacional, podemos hablar de una secularidad a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo. Esa es una de las cuestiones muy fuertes que se pueden debatir acá, porque cada grupo social puede tener una visión de vida, unos horizontes de sentido, unas verdades cotidianas a la luz de la sociología comprensiva. Pero eso varía mucho y entonces, ¿cómo vamos a hacer un órgano de cierre, por decirlo así, frente a este tipo de discusiones? Incluso, bueno, no sé, ya el profesor Javier tiene una, digamos así, un bagaje mucho más fuerte. Cuando Ratzinger discutía con Habermas sobre esa dialéctica de la secularización, ellos trataban de proponer esa posmetafísica, una especie de una possecularismo, un possecularismo en el que se regularan las dos esferas entre sí, pero que aún así ellos intentaban acoger la visión de Hans Kung relacionada sobre una ética mundial. Entonces, si hablamos de ética mundial, cuestiones relativas, digamos así, ligadas a la cultura, ¿cómo vamos a hacer entonces para que cada grupo social no entre en un choque o una colisión de perspectivas o ideología? Es un debate muy interesante y muy complejo al tiempo. Yo pienso que más allá de respuestas, uno con este tipo de discusiones se encuentra más preguntas. No sé ustedes qué pensarán. Completamente de acuerdo y creo que sus 4 investigaciones, por lo menos a mí me dejan como deseosa de leer sus productos o sus avances al menos. Así que pues esta sea también la oportunidad a invitarles
considerar el espacio de la publicación que desde las jornadas y desde el departamento se abre para quienes acceden a estos espacios para publicar su trabajo de investigación, que es enormemente enriquecedor de los debates actuales. Realmente yo he aprendido mucho esta tarde y les agradezco por su generosidad intelectual, por su tiempo, por acompañar a la Universidad Externada de Colombia en estas jornadas. Yo también me quedo con una infinidad de preguntas, como dice el profesor Richard, y voy a pensar en muchas de ellas mientras me voy a estudiar. Así que para liberarnos a todas y a todos para nuestros compromisos de la tarde, les deseo un feliz resto de semana y muchas gracias a los participantes y a nuestros panelistas por su maravilloso trabajo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Igual, me encantó. Adiós. Muchas gracias. Por este medio.